El tema a tratar en el día de hoy es de la batalla política a la batalla cultural, cómo trascendió eh, todo esto. Vimos una izquierda que daba una batalla política, una batalla económica, y hoy en día asumen minorías como plataforma política. Y entonces comentar los orígenes del marxismo hasta el punto en que hemos llegado hoy en día. Así que bueno, ¿cómo pasamos? ¿Cómo inicia todo esto? ¿El marxismo qué es? Bueno, el marxismo lo definen, si lo definimos desde la Escuela Austriaca de Economía, de pronto desde la definición que tiene Mises, precisamente el marxismo viene a ser la obsesión del Estado por controlarlo todo, ¿no? Entonces es cada vez menos espacio para la iniciativa privada, menos espacio para que la gente se desarrolle y haga sus actividades normales y el espacio, el Estado cooptando esos espacios, apoderándose de esos espacios, ¿no? El marxismo luego va, digamos, no sé si eso se puede llamar evolución, eh, pero digamos va variando y hay diferentes matices. Entonces, por ejemplo, el progresismo, que es algo de lo que ahora la gente habla muy a la ligera, es una cuestión muy particular que si bien sí deriva del marxismo, es marxismo en general, es izquierda en general, tiene cuestiones muy particulares que vale la pena que la gente las entienda para que pueda distinguir cuál es el enemigo, porque entonces vemos gente de nuestro lado que ve al progresismo como algo bueno y lo ve como que gente que nos podemos unir con ellos. Y no porque en el fondo ellos son marxistas, son en realidad de izquierda, son en realidad marxistas y buscan al final lo mismo. Entonces, bueno, si hablamos un poco en general y rápidamente como de ese cambio que ha ocurrido, resulta que cuando cae la Unión Soviética, cuando cae toda esta teoría, digamos que estaba basada en lo económico, porque Marx hace una teoría basada en lo económico, es decir, su centro el centro de su teoría son los medios de producción, en tanto que los medios de producción estén en manos del proletariado, como llamaba él, que obviamente no es el proletariado, sino el Estado, en tanto que los medios de producción y todo esté manejado por lo que él llama el proletariado, que repito, es el Estado, entonces se avanzaba hacia el socialismo y hacia el paraíso socialista, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, cuando empiezan los triunfos del capitalismo, cuando empezamos a ver lo que vemos ya hoy mucho más grande, que es la facilidad de la gente para comprar cosas. Es decir, nuestros abuelos, por ejemplo, trabajaban muchísimo para poderse comprar un carro, para poder tener una finca, todas las cosas, digamos, vacaciones era casi impensable para muchos de nuestros abuelos. Nosotros ahora muy jóvenes tenemos carro, casa, viajamos por todo el mundo, porque gracias al capitalismo pues tenemos muchas facilidades y es mucho más fácil, la generación de riqueza se ha hecho mucho más rápida. Y entonces cuando empieza a ocurrir todo eso, ese discurso economicista, o bueno, economicista no es la palabra adecuada, eso es un error, ese discurso basado en lo económico que tenía Karl Marx, pues se cae. Y entonces ellos ya no pueden salir a decir obreros del mundo unidos, porque lo que más quiere un obrero es tener el celular de última gama, es conseguir un carro y lo puede hacer efectivamente. Entonces lo que más quiere un obrero es, por ejemplo, que lo contrate una multinacional para tener todas estas cosas tan ricas del capitalismo, ¿no? Ese discurso entonces económico ya no funcionaba, basado en lo económico ya no funcionaba. Lo que hace la nueva izquierda, que sería el inicio de lo que hoy debemos y podemos llamar, de lo que llamamos progresistas, es buscar un nuevo discurso para, utilizando eso sí, la base de la lucha de clases que plantea Marx, pues convencer a nueva gente. Entonces, Marx habla del obrero y del dueño de los medios de producción, que es el opresor. Esta nueva izquierda lo que hace es una relación bastante macabra con la psicología y particularmente con el psicoanálisis. Ellos son muy amigos de Freud y vienen de la rama de Freud y empiezan a hablar también en términos, de nuevo recogen lo de Marx, de oprimido y opresor,
pero hablan de otras cosas. Entonces ahí viene, eso surge sobre todo con esto de la revolución sexual y con esto de la gente puede hacer lo que quiera y debe hacer lo que quiera. Lo que decía, fíjate tú, como para hablar de los puntos específicos de la Escuela de Frankfurt, la Escuela de Frankfurt decía que el individuo se siente frustrado porque la sociedad le prohíbe dar rienda suelta a sus anhelos y a sus deseos. Entonces decía que la gente debería poder hacer lo que quisiera. Y en eso se refería especialmente a cosas sexuales. Y entonces, por ejemplo, acá en Estados Unidos viene todo esto de la revolución sexual. Y entonces empezamos a ver acá en Estados Unidos, no sé, estos hippies haciendo un montón de cosas, conviviendo en promiscuidad y todo este tipo de cosas. Y empezamos a ver esa influencia también muy fuerte en Hollywood de toda esa liberación sexual y de toda esa... Y eso viene de esa asociación de marxistas, de gente izquierdista con psicología y con Freud. Así como hablamos de todo esto de la liberación sexual, que a ver, estas cosas son bobadas y me toca aclararlas porque hay gente que no las entiende. Yo no estoy diciendo que haya que volver no sé, a cuando la gente no tenía sexo con nadie y las mujeres se casaban sin siquiera conocer a su esposo y todas esas cosas. No estoy diciendo para nada eso, pero tenemos que ver que a lo que hemos llegado es, por ejemplo, gente que defiende abiertamente la pedofilia. Gente que dice que es normal y que es una orientación sexual que a una persona adulta le guste a un niño. Entonces, obviamente que hemos llegado a unas depravaciones y a unos niveles que por supuesto que no quiero que estemos en esos niveles y no quiero yo vivir en una sociedad así. Entonces, así como se habla del sexo, de la liberación sexual y de todo esto para conseguir gente, y eso claro que sí atraía gente, es decir, tenías unos jóvenes que vivían una vida bastante, es decir, tenían que esconderse para hacer cosas, era una vida bastante puritana, y llegan estos señores. Mm, sí, parece que, no sé si tengo yo problemas Ah, sí, ¿Ahí sí, me escuchas? sí, ahora sí. ¿Ahí? Listo, creo que hay un pequeño delay, pero bueno, tú me paras si me vuelvo a frenar. No, no, Bueno, entonces como empezaron con esto del sexo y todo eso, que era un discurso muy atractivo, porque claro, tenías estos jóvenes que se escondían para hacer cosas y llegan de repente unos señores a decirles, miren, lo natural es que ustedes hagan lo que quieran, lo natural es que ustedes vivan en promiscuidad unos con los otros y todas estas cosas no sé, ritos ancestrales hippies y todas estas cosas que hace esta gente. Y consiguieron mucho público, ese público que habían perdido, hablándole de economía, de los medios de producción, que ya no le interesaba a nadie, lo volvieron a cautivar mucho más y se reforzaron mucho más hablando de liberación sexual, pero también empezaron a hablar de otras cosas, entonces de los negros, del racismo, del ambientalismo, de las mujeres que son oprimidas, y entonces empezaron a hablar de feminismo y de todas estas cosas que ahora entendemos como progresismo, que es el progresismo que hoy vemos ahora y que curiosamente muchos liberales y muchos libertarios y mucha gente que se supone que está en la izquierda los ve a ellos como aliados. Entonces tenemos libertarios que se definen feministas, libertarios que andan hablando del el ambientalismo y de que tenemos que sembrar árboles y que el medio ambiente y todas estas cosas, sin entender que esto no es más que una estrategia de esta nueva izquierda por conseguir esos votantes y esa gente que perdieron cuando hablaban solo de economía. sí, sí, mira, para mí el daño más grande que ha hecho el marxismo a la humanidad se evidencia en dos factores. Primero, colocar la lucha de clase al mismo nivel de la familia. Porque fíjate, de acuerdo con el pensamiento de Marx, de Engels, siempre ha habido una lucha de clase en materia económica, pero ¿qué pasa? El grave error fue colocar la familia en ese mismo estado. Es por esa razón que estos pensadores marxistas, junto a Marx y Engels,
veían a la familia como base de la propiedad privada, como base del sistema patriarcal. Hacen un estudio un poco fuera de la realidad sobre el origen de la familia, el origen del matrimonio, porque según estos autores, el matrimonio comienza bajo un sistema matriarcal, donde es la mujer que tiene todo el poderío, es la mujer que tiene la facultad de heredar y tiene muchos hombres. El hombre en esa sociedad que básicamente describen fueron más libres y que producto de esa libertad entonces pudieron ahorrar mucho más que las mujeres. Eso es una interpretación histórica que ellos hacen un poco fuera de la realidad, un poco viciada. Entonces, de acuerdo con ellos, es gracias a esta libertad que adquiere el hombre, va promoviendo en sí la propiedad privada y de igual forma entonces empiezan a tener este poderío supuesto sobre las mujeres. Entonces es a partir de ahí como ellos pretenden no solo eliminar la propiedad privada, sino la familia, la esencia del matrimonio como tal. Porque según esto, para eliminar la propiedad privada hay que eliminar la familia por consiguiente. Ese es el primer factor. Y el segundo factor se evidencia cuando los marxistas pretenden que los ciudadanos sean todos hijos del Estado. Es por esa razón que organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, la OEA, han dicho en repetidas ocasiones que los ciudadanos son hijos del Estado. Entonces ahí los padres pierden toda autoridad, toda potestad sobre sus hijos. Entonces no es un secreto para nadie que los conservadores, que los patriarcales, que los machistas, como fue el caso de este movimiento que nació en Perú, con mis hijos no te metas. Esta fue la principal razón por la cual padres de familia se levantaron y crearon este movimiento, para defender a los hijos. Entonces, fíjate, los marxistas anteriormente promovían un Estado único, un partido único, pero hoy en día vemos que la izquierda como tal ha reinventado, ha rediseñado sus objetivos. La propia izquierda también era racista, no solo fue con el caso de Che Guevara y Fidel Castro cuando perseguían negros durante la Revolución Cubana, sino también con el caso del Partido Comunista Sudafricano, cuando no permitían que negros pertenecieran a la fila del Partido Comunista Sudafricano. Nada más hay que leer la historia de Nelson Mandela, porque paralelamente crearon otra organización, los propios sudafricanos. Y de igual forma Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, en ese proceso de segregación, no solo fueron los judíos los perseguidos, y no solo los católicos, no solo los protestantes, sino de igual forma negros también fueron sometidos a los campos de concentración, en Birkenau, en Auschwitz, etcétera, etcétera. Pero en fin, con el pensamiento de Marx, de Engels, evidenciado en obras como el Manifiesto Comunista, como el Capital, como el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, especialmente de Engels, vemos que los orígenes del feminismo radical que hoy en día tiene incidencia en la sociedad provienen en sí de estos pensadores. ¿Por qué razón? Porque es gracias a estos pensadores que vemos una mala interpretación de la historia de la familia, de la historia del matrimonio, y empiezan así a eliminar la reproducción, la función reproductiva de la mujer, a eliminar la esencia, la naturaleza de la familia compuesta por un hombre y una mujer, a eliminar la esencia del matrimonio. Entonces vemos hoy en día una izquierda que deja de dar la batalla política, la batalla económica, a asumir, como bien indicas, estas minorías, por al final de cuentas, solo lo usan como plataforma política. Es por esa razón que... Claro, bueno, ya que estás hablando de eso, hablemos un poquito de esto del papel de las mujeres y de lo que quieren con las mujeres, porque a mí me parece, cada vez se me hace más interesante cómo muchas mujeres no se dan cuenta de lo que en realidad está pasando, ¿no? Porque lo que ellos venden es una liberación de la mujer. Es una mujer que supuestamente a las mujeres nos presentan como que estamos subyugadas a los hombres, como que los hombres tienen las ventajas y como que tenemos que liberarnos de eso. Y que crecemos en un ambiente y una cultura en la que los hombres tienen las ventajas y nosotros estamos en desventajas. Fíjate que a mí en Colombia muchas veces me sentaban a debatir con feministas y siempre me llamaba la atención
que ellas, por ejemplo, situaciones que yo veía como algo bonito y como algo bueno de un hombre hacia una mujer, ellas lo veían como opresión. Entonces, por ejemplo, ellas entienden, o ellos, porque claro que hay hombres detrás de todo esto que hablamos de nuevo, esto de feminismo al final es marxismo y lo que quieren es cambiar el sistema económico. Ellos lo que entienden, los feministas y las feministas, lo que entienden es, por ejemplo, que si un hombre sale a trabajar todo el día mientras la mujer se queda en su casa cuidando a los niños, eso es opresión del hombre a la mujer. O sea, dime tú si cuántos hombres de esos que se levantan a las 5 de la mañana, ponle a pegar ladrillos, porque a muchos les toca muy difícil, a pegar ladrillos bajo el sol y llegan a su casa a las 8 de la noche muertos para levantarse al otro día de nuevo a las 5 de la mañana. No quisieran ellos quedarse en su casa cocinando y cuidando a los niños y que fuera la mujer la que saliera a trabajar. Es decir, a mí me parece que es evidente que la situación de privilegio ahí no es la del hombre, sino que es la de la mujer. Esos hombres de verdad que quisieran entonces que fuera la otra persona la que saliera, pero yo lo que veo ahí es el macho alfa que ellas no quieren. Y que cuando yo digo macho alfa, la gente se ríe, mucha gente lo toma en gracia, como que yo, bueno, como que estoy hablando de un tipo guapo, ¿no? Pero yo no estoy hablando de un tipo guapo, porque un macho alfa me refiero, digamos, a cuestiones como cuando se estudian, no sé, que vean los canales de National Geographic o cosas así. El macho alfa es el gorila, por ejemplo, que protege a su familia, que le provee alimento a su familia y que tiene fuerza para hacer eso. Es un proveedor, es un protector. Eso es un macho alfa. Y ellas ven un macho alfa como alguien malo, como alguien que las maltrata, como alguien que las oprime. Entonces tienen todo completamente distorsionado y viven en una completa victimización y viven en un mundo que no es real. A ver, ¿cuánto no dieran muchas mujeres que son madres solteras por tener un hombre que las proteja y que les diga, bueno, tú quédate en la casa cuidando a los niños y yo voy a salir y voy a trabajar? Pero estas mujeres y esta gente no entiende esto y lo que quieren es hacer que las mujeres odien este tipo de cosas, que se creen una historia en la cabeza donde esto es malo y que se queden solas. Que se queden solas es que se queden sin esposo y que se queden sin hijos. Porque estas niñas crecen creyendo que los hombres son el enemigo, creyendo que los hombres te van a quitar una parte importante de tu vida y que luego todos te van a poner los cachos y te vas a divorciar y entonces vas a haber votado toda tu vida y ese tiempo lo debiste haber aprovechado en, no sé, tus triunfos y tus éxitos laborales y todas estas cosas. Y las niñas crecen creyendo eso y a uno le dicen, bueno, es que tú no te puedes casar, no puedes tener hijos hasta que no tengas un doctorado, un postdoctorado, no sé qué. Bueno, entre que tienes eso y entre que encuentras a alguien que no te oprima y todas estas pendejadas que se les ocurren a estas mujeres, pues te vas a quedar soltera y no vas a tener hijos nunca y luego te vas a dar cuenta que tal vez lo que te dijeron no era cierto y que esa no era la felicidad. Yo tengo un amigo que trabaja acá en Washington de psicólogo, él trabaja con el Estado. Él es, digamos, si acá hay una emergencia, no sé, alguien que se va a suicidar o algo así, entonces, bueno, el Estado manda a un psicólogo que lo evalúe y que diga si hay que internarlo, si hay que mandarlo a la cárcel, si es que es, no sé, alguien peligroso o si hay que mandarlo al psiquiátrico, bueno, cualquier cosa. Y alguna vez le pregunté yo, bueno, ¿cuál es la causa más normal? Supongo que serán drogadictos de esas emergencias que tú atiendes. Me dijo, sí, muchos son drogadictos, pero fíjate que curiosamente también muchas son mujeres ya en edad, digamos, 40, 50 años, que están solas, ya sea porque su familia no les pone cuidado, porque es una familia desarticulada, se han divorciado, no, o porque no tuvieron familia y entonces llega esa crisis porque, bueno, la mujer es un psicólogo que no está para nada en estos cuentos progresistas, entonces lo que me decía era, bueno, la mujer tiene una inclinación natural a ser protectora, a ser cuidadora y una mujer que se vea digamos, separada de esas cuestiones que son tan importantes y que estamos hablando es de naturaleza, de biología, pues es una mujer que se siente muchas veces incompleta. ¿Qué se puede manejar? Sí, claro que hay mujeres que no se casan, no tienen hijos o que están divorciadas y pueden ser felices, pero en general, o sea, que los economistas nosotros hacemos, digamos, particularidades, decimos cosas como bueno, los individuos
tienen valor subjetivo de cada cosa, hay unos que prefieren una cosa, otros que no. Que hagamos eso en economía no quiere decir que no existan ciencias que nos demuestren que, por ejemplo, en general las mujeres sí quieren ser madres, que las madres, o sea, uno no puede negar que las madres siempre lo que dicen es que lo más bonito de su vida son los hijos, que lo más importante para ellas son los hijos. Entonces, lo que quieren estas personas en el fondo es dejarnos solos, dejarnos abandonados, hacer que las mujeres no tengan esposos, no tengan hijos y por lo tanto que seamos débiles y fáciles de manipular por ellos. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Estaba tomando un poco de apuntes, ¿no? Pero, en fin, eh, yo creo que hay que tocar dos temas también muy, muy importantes, elementales en lo que estás comentando, en lo que estamos tratando, el tema en general. Y es que precisamente estos grupos a los que nos referimos, tienen dos objetivos. Primero, eliminar la función reproductiva de la mujer. Es por esa razón que recién un gran, bueno, gran no, porque, o sea, un conocido, un artista puertorriqueño, Ricky Martin, había dicho públicamente que, o sea, para apoyar el hecho de que parejas homosexuales alquilen vientre, en el caso de los gays, para tener hijos, y puso el ejemplo de que Dios utilizó prestado el vientre de María para decir que sí, que se puede alquilar vientre, que la mujer puede prestar el vientre. Entonces, ¿qué pasa? En conjunto con eliminar la función reproductiva de la mujer, aquí también hay que tocar la parte sexual sobre las relaciones entre padres e hijos, porque bueno, con el estudio que comenta Friedrich Engels, y habla de que el sistema matriarcal, donde la madre tenía incidencia en los hijos, incluyendo la parte sexual, la parte genital, entonces a partir de ahí se va construyendo la idea del apoyo hacia la pedofilia por grupo de izquierda. Entonces, fíjate, la mayoría de los referentes del movimiento pedófilo también son de izquierda. Entonces, no es un secreto para nadie lo que estoy comentando. Este es el primer elemento. Y el segundo tiene que ver con los roles sociales. ¿Qué pasa con los roles sociales? Muchas ocasiones la mujer hace alguna cosa en la sociedad precisamente por un factor biológico y fisiológico que diferencia al ser humano. Bueno, fíjate, tú y yo, Vanessa, somos iguales ante la ley porque somos seres humanos. Pero como seres humanos también tenemos muchas diferencias genéticas, biológicas, fisiológicas, etcétera, etcétera. Hasta en la parte psicológica igual. Porque de acuerdo con los estudios psicológicos, la mujer y el hombre hacen cosas en la sociedad precisamente porque van desarrollando en la parte cerebral cosas muy distintas. Es por esa razón que por tendencia ves que las mujeres son más afectivas, más creativas, y los hombres tienden a ser más críticos, más analíticos. Esto tan solo es una tendencia, no es algo que se cumple 100% porque hay muchas excepciones. Pero lo que te quiero decir es, respecto a los roles sociales, es que la mujer y el hombre hacen cosas en la sociedad precisamente porque hay un factor biológico y fisiológico que lo determina. Yo realizo actividades físicas por mi misma condición biológica y fisiológica igual. A diferencia de la mujer que quizás no lo pudiera hacer igual que yo. Con esto no estamos reivindicando el sistema patriarcal. Simplemente hay realidades biológicas que hay que delimitarlas y explicarlas bien. Y de igual forma sucede con este término bien mencionado por estos grupos de izquierda, el género, el famoso género, que el género es un concepto bueno, que pretende desnaturalizar la propia sexualidad humana, que pretende desnaturalizar lo que establece la biología. Primero, el género nace como un concepto sociológico para determinar roles sociales, pero de igual forma queremos olvidar, o más bien estos grupos pretenden olvidar aquellos factores biológicos, porque bueno, el género, si queremos hablar de género, no podemos hablar de un género distanciado del sexo biológico. Aquí las feministas radicales y estos grupos han fallado respecto al tema. Sí, yo creo que hay varias cosas acá. Hay gente, yo creo que hay gente que está bastante mal de la cabeza y que tiene que ir a un psiquiatra y que tiene que ir a un psicólogo, y esa gente encuentra un nicho y encuentra apoyo en estos movimientos de izquierda, ¿no? Encuentra apoyo en la izquierda.
Encuentra en la izquierda quien le diga, no, tú no tienes una enfermedad, es normal que te gusten los niños y nosotros vamos a luchar por ti y nosotros te vamos a defender. Entonces hay enfermos mentales que buscan a la izquierda para esto. Luego hay otro tipo de gente que yo también creería que son enfermos mentales, pero son unos enfermos mentales diferentes, ¿no? Que son estos líderes de la izquierda que utilizan a los pedófilos y a toda esta gente con estos problemas sexuales psiquiátricos y los jalan, ¿no? Eh, Contundente, ¿eh? Dime. Está siendo contundente tú. Ya, y además tienen la intención de degenerar y hacer que la sociedad se degenere y se vuelva una degradación total, ¿no? Que es la parte que no entienden muchos que se supone que deberían estar de nuestro lado. Eh, y bueno, para hablar de eso, por ejemplo, hay gente que me dice a mí, bueno, ¿qué afecta que haya muchos degenerados en un país? Por supuesto que afecta, es decir, que todos tengamos, porque todos tenemos un amigo que consume y es un tipo funcional. O sea, consume y ni se le nota. Pero que haya ese tipo de personas no quiere decir que todos los consumidores y que toda la gente que tiene este tipo de problemas sea como ellos, sea funcional como ese amigo que todos tenemos. Es, yo creo que es evidente y la gente debería darse cuenta que no es lo mismo una persona que cree en Dios, que es trabajadora, que es honesta, que no se droga, que quiere tener una familia, a una persona que no cree en Dios, que se droga, que tiene problemas de depresión, que no tiene una familia o no quiere tener una familia. Es decir, la forma en cómo la primera persona actúa en la vida es muy diferente a la forma en cómo la segunda persona actúa en la vida. Y eso se ve claramente, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, estas manifestaciones de izquierda y eso, todos están mal vestidos, todos, y no es una cuestión, es decir, la apariencia no es una cuestión de esta niña tan clasista, le importa cómo se viste la gente. No, 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 es que si uno trabaja y si uno tiene una vida de orden y tiene que hacer todas estas cosas, uno se tiene que vestir bien, porque es que uno al trabajo no se va todo descachalandrado. Entonces, cuando uno ve estas cosas, ve estas reuniones de la izquierda y ve toda esta gente fumando, toda esta gente drogadita, toda esta gente mal vestida, uno entiende qué es lo que quieren, uno entiende para dónde va la cosa y uno entiende que tienen una concepción completamente diferente de la vida. Y un país, así a muchos les duela que esto no es una cosa personal, pero es decir, yo personalmente no tengo nada. Tengo amigos que consumen drogas y les digo que eso está mal y ellos me entienden y no hay ningún problema. Personalmente no quiero tener ningún problema con nadie respecto a estas cosas, pero no es claro, no es objetivo decir que un país puede funcionar bien cuando la mayor parte de la sociedad es drogadicta, andan en la promiscuidad, no tienen familia, todos son abandonados por Dios, o sea, es una sociedad completamente diferente. Entonces creo claro, utilizan a los enfermos, pero los líderes de estos movimientos son unos enfermos que utilizan este tipo de perversiones y que quieren pervertir a la gente, que quieren dañar a la gente y que quieren dañar esas cosas básicas como esas instituciones intermedias que la gente, que muchos liberales y mucha gente de derecha ni siquiera entiende qué son. No entienden qué es la familia, no entienden qué es la religión, no entienden lo importante que es una iglesia. Iglesia de cualquier tipo en la teoría judeocristiana, pues. Sí, mira, para comentar un poco acerca de lo que establece la historia respecto al movimiento pedófilo y la unión que tiene en conjunto con el colectivo LGBT. Fíjate, hubo entonces en la sociedad que, de acuerdo con, o sea, en el manual del DSM, la homosexualidad aparecía como un trastorno mental, un trastorno psicológico que requería de tratamiento químico. ¿Qué pasa? Ciertamente no hay suficiente evidencia científica para establecer que sea un trastorno psicológico que requiere de tratamiento químico. No lo hay. El asunto está en que cómo fue ese proceso que conllevó a que estos psiquiatras excluyeran la homosexualidad del DSM. No fue porque apareciera o existiera una evidencia científica o no, sino más bien por presión psicológica, por presión económica y política. Pero ¿qué pasa? Lo peligroso de todo esto es que en conjunto con el colectivo LGBT también quisieron tratarlo con la pedofilia. Fíjate, hoy en día la pedofilia tan solo aparece como un trastorno parafílico en el DSM-5
Pero antes del DSM-2, estamos hablando de la década de los 70, la pedofilia aparecía como un trastorno psicológico que requería tratamiento químico. Es decir, aquí vemos cómo los asuntos van cambiando de acuerdo con la presión que hace el colectivo LGBT hacia aquellas comunidades psiquiátricas que se reúnen anualmente en Estados Unidos. Hablo de APA. ¿Y qué es lo paradójico de todo esto? Que precisamente este famoso doctor psiquiatra, Spitzer, apoyó a los grupos pedófilos, apoyó a los grupos LGBT para excluir lo que acabo de mencionar. ¿Qué pasa? Que al inicio de los 2000, él publica un estudio diciendo que esa práctica que ellos hacían se puede olvidar, se puede dejar con sus terapias. Y a partir de ahí, vemos como el colectivo pedófilo, el colectivo LGBT, empiezan a atacar a aquel psiquiatra que en su entonces lo ayudó. Y fíjate, ¿qué pasa? Todo esto lo hacen bajo el valor de la libertad. Tienen la libertad, que es la libertad absoluta, que es la libertad individual. Así que tú, como gran referente del movimiento liberal latinoamericano, te quería preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los límites de la libertad? ¿Tiene la libertad algún límite? A ver, yo creo que es válido, fíjate que creo que es válido que haya personas que digan, yo estoy por la libertad y la libertad como fin y la libertad es lo único que me interesa y a mí me vale eh, nada que la gente se enloquezca y hagan lo que quiere y que esto sea una sociedad degenerada y que, no sé, los padres se puedan casar con los hijos y todas las cosas que se nos ocurran, porque es que para allá van, que yo no tengo ningún problema con los homosexuales ni nada de eso. Estamos hablando, yo personalmente estoy hablando de este tipo de cosas, ¿no? Eh, si hay gente que te lo dice de frente y tiene el valor para decirte es que a mí no me importa y me parece que eso está bien y yo también quisiera hacer todas estas cosas que son juzgadas por algunos, vaya, pero que te lo digan de frente y que te digan que eso es lo que quieren y que te digan que no les importa que el mundo se vuelva eso. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros de verdad queremos vivir en un mundo así? Es decir, queremos vivir en una sociedad y queremos tener hijos que vayan al colegio y en el colegio les digan lo que ya está pasando ahora, que es que les dicen que tú no naces niño o niña, sino que tienes que experimentar. O sea, yo de verdad que me pongo en el papel de esos padres que tienen un niño y que a su niño le dicen, tú no eres niño o niña, tú tienes que experimentar, vístete como quieras, a ver si te gusta más bien ser niña. A mí de verdad que me da un ataque, no sé qué pueda pasar donde a mi hijo le digan eso. De eso, a que a los niños les digan que está bien la pedofilia y que pueden, no sé, meterse con gente grande y que pueden experimentar cosas sexuales desde que están chiquitos, incluso con gente grande y todo este tipo de cosas, pues ya no va a haber nada. Yo recuerdo que hay un psicólogo en Argentina, que no recuerdo su nombre, este hombre está encarcelado por pedófilo, por violar a un niño. Y a este señor alguna vez le hacen una entrevista y él responde, le dice a la periodista, mira, tú te vas a acordar de mí. En unos años se van a dar cuenta que a mí me tienen encarcelado por algo que en unos años va a ser completamente normal. Ellos lo saben, hacia allá vamos y esa es la realidad. Eh, claro que hay cosas en las que se debió avanzar y que está bien hacer y que yo sí considero un avance, ya te digo, yo no, de nuevo, es que me toca repetir bobadas porque la gente con mala gana o porque no entienden, pero luego creen que es que yo estoy diciendo que hay que volver a que la gente no pueda tener sexo libremente o lo que sea que sea, pero estamos hablando de cosas que no son normales y que evidentemente están mal. Eh, y en ese sentido yo creo que hay que frenar eso, hay que frenar eso rápido porque el daño cultural es muy difícil es muy difícil cambiarlo. Es decir, tú le puedes explicar a alguien economía muy fácil y una persona puede aprender economía en meses o bueno, un par de años si es que es un poco duro, pero los valores y ese tipo de cosas son muy difíciles de cambiar. Alguien que, no sé, ha estado dañado por todo este tipo de comportamientos que es que son dañinos, o sea, nadie puede, los psicólogos no pueden decir que es normal que la gente ande perdida en las drogas, que es normal que la gente ande perdida en la promiscuidad, porque es que
así uno quiera decir, así haya gente que quiera decir que eso es normal, las consecuencias de eso es evidente que son negativas. Una persona que no es estable emocionalmente no puede vivir una vida normal y vive una vida pues con bastantes problemas. Ahora, ya para terminar y para volverme que me fui por las ramas, para volver a lo que me decías. Queremos libertad para que el mundo sea una porquería y para que sea ese desastre que estamos viendo que va a llegar, o queremos mantener la libertad y queremos tener un lugar próspero y queremos tener un lugar donde estemos tranquilos, podamos llevar a nuestros hijos al colegio, donde no sean, donde si un viejo viola a tu hijo sea un delito y no sea una orientación sexual. ¿Qué es lo que queremos? Ahora bien, también incluso si solo les preocupa el campo económico, porque hay gente que te dice de plano, no, es que solo es lo económico, eso es lo importante. Yo les quiero decir que de verdad una sociedad llena de este tipo de cosas, ni siquiera solo en lo económico se va a poder mantener próspera, porque de nuevo, una sociedad donde la mayoría son unos drogadictos, son unos vagos, perezosos, que solo piensan en fiesta, que privilegian el presente en vez de el futuro, que no son capaces de contener sus instintos, que al final lo que, digamos, si yo quisiera englobar lo que enseñaban las religiones y esos valores conservadores que hablamos y que habla la teoría que han ayudado, por ejemplo, a Estados Unidos que sea un país tan grande, es cuestión de reprimir esos deseos que uno entiende que no funcionan y que no ayudan en el largo plazo. Si vivimos en ese tipo de sociedad, tampoco lo económico va a ser próspero y estable en el tiempo. Entonces, aunque solo les importe lo económico, deberían entender que debe haber límites. Ahora, ¿cómo se establecen esos límites? Que Sí. muchos libertarios no entienden porque creen que yo lo que estoy diciendo es que hay que prohibir que alguien se vuelva un alcohólico, drogadicto y que tenga, no sé, sexo con prostitutas, que sea promiscuo con todo el mundo y que ande en la locura. No, no, no. De hecho, yo no creo que eso sea efectivo, ni es efectivo, ni siquiera es ético desde mi visión, digamos, ya religiosa, porque incluso si uno va a hablar de religión, si nos ponemos religiosos, resulta que la virtud es una cosa voluntaria. Es decir, yo solo soy bueno y solo soy virtuoso en tanto que pude escoger entre el bien y el mal y escogí el bien. Si a mí me prohíben ser malo, si me prohíben cometer pecados, entonces yo ni siquiera me están dando la posibilidad de ejercer la virtud, de hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Entonces yo ni siquiera en el campo religioso podría decir que estoy a favor de que se prohíban ese tipo de cosas. Yo lo que quiero es que se promuevan los valores y se promuevan las virtudes y se hable abiertamente de eso y me den a mí hablar abiertamente de eso, porque sí que hay censura dentro del mundo libertario sobre estas cosas. Y hay gente dentro del mundo libertario que entonces le dice a personas, miren, a esta persona no la inviten porque es una homofóbica. No, no, esa persona no es una homofóbica. Esa persona está hablando de ciertos valores que ella cree y sería bueno que dieran el debate en vez de censurarla. Lo que pido es eso, lo que pido es que lo que yo quisiera es que esos valores se refuercen y se enseñen desde las instituciones que yo creo que son las adecuadas para eso. De nuevo, la familia, la religión, la comunidad, todo este tipo de cosas no tienen nada que ver con el Estado, no tienen nada que ver con prohibir y no creo que eso sea ni lo ético, por lo que ya hablábamos, de que la virtud es una cosa que tiene que ser voluntaria, ni es tampoco lo adecuado, porque yo estoy convencida de que entre más Estado, menos familia, y entre más familia, menos Estado. Y es precisamente el Estado, y es precisamente sobre todo el estado de bienestar lo que ha hecho que se acabe la familia. Sí, mira, yo considero que una frase que publiqué el otro día en mi Instagram es la siguiente: no podemos ser libres sin ser celosos defensores de la libertad. Fuera de la verdad encontramos el libertinaje y la liberación. Más con la verdad encontramos la libertad. Para mí el principal, o sea, el límite de la libertad es esa, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Aquella realidad que percibimos no solo por un principio divino, no por un principio lógico que el ser humano va adquiriendo mediante experiencia. También están lo que establece la ciencia, como la biología, la fisiología.
una libertad que queramos promover fuera de la verdad lógica, de la verdad científica, de la moral como tal, de la moral objetiva, no es libertad. El libertinaje es liberación. Así que te quería también hacer otra pregunta. ¿A ti te gusta que te llamen, o sea, digan que tú eres de derecha? ¿O a ti te parece válido esa etiqueta? ¿O es tan solo una etiqueta mediática? No, Porque yo si creo. hablamos de la izquierda, contrario a la izquierda, entonces será la derecha. Yo me presento como una persona de derecha. De hecho, tengo un programa que se llama Colombia desde la derecha. Los invito a todos a que lo vean. Y a mí me da risa, ¿no? Porque hay muchos libertarios que dicen, ya sabes, esta frase, que lobos disfrazados de ovejas. Pero ¿cómo que disfrazados? Yo digo, ¿cuál disfrazado? Yo cuando he dicho que no soy conservadora, yo cuando he dicho que no soy de derecha, yo lo digo a toda hora. Es más, en conversaciones en las que haya gente que entienda de términos, yo me defino como reaccionaria radical. Pero para alguien que entienda qué es eso, porque es que si le digo a alguien que no se ha leído nada y que no entiende nada, sino que habla por hablar, pues entonces va a creer que yo voy a ir por ahí, no sé, matando homosexuales, matando negros, que soy nazi, quién sabe qué cosa, ¿no? Pero a mí el término derecha me gusta mucho, es un término que así a la gente no le gusta, es el término que la gente del común entiende. Que si bien tiene variaciones, claro, lo que una persona, lo que mi vecino de la izquierda me puede decir que es la derecha, tal vez es diferente a lo que mi vecino de la derecha me puede decir que es la derecha, pero en general hay ciertas cosas que los ubican, sobre todo para la gente que no está metida en el mundo de la política y que no entiende este tipo de cosas. Entonces, si yo digo que soy de derecha, en Colombia, por ejemplo, la gente va a entender que estoy en contra de las FARC, que me gusta el combate frontal a la guerrilla, que por ahí voté por Uribe, que estoy en contra de Santos, ¿me entiendes? En cada contexto hay cosas generales que la gente se puede ubicar cuando tú dices izquierda o derecha. Y por eso decirle a una persona es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pues la persona va a quedar como, pues, ¿eso qué es? Ahora, también lo podemos hablar como algo de lo que tú estás diciendo. Claro, si hay alguien a mi izquierda, pues entonces yo estoy a la derecha. Ahora, si hay alguien que está a mi derecha, pues entonces yo estoy a la izquierda. Entonces uno definitivamente está a la izquierda o a la derecha. Lo otro es que si me preguntan a mí cuál sería la definición de derecha, ¿Qué implica? Sí. la derecha yo creo que tiene que ver con entender la desigualdad y aceptar la desigualdad y verla como algo positivo y como algo que es producto de la libertad que queremos. Entender que hay gente que nace más bonita que otra y eso le va a traer privilegios. Es decir, yo por ejemplo el otro día estaba leyendo un paper en el que hablaban de que los niños en jardín, ni siquiera en colegio, en jardín, que eran bonitos, tenían mejores notas que los niños que eran feos. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿quién puede ser tan maldadoso de castigar a un niño que es lo más bonito y más tierno que hay por ser feo? Pero bueno, las cosas funcionan así. Los bonitos tienen más ventajas. Hay gente que nace más inteligente que otra, hay gente que nace más astuta que otra. Y esas cosas, pues por supuesto, hacen que tengamos desempeños y resultados diferentes en nuestra vida. Eh, y la derecha entiende que hay diferencias y la derecha acepta esas diferencias. Y la cuestión básica de la derecha es que no te va a decir, yo creo que este grupo o estas personas tienen más y hay que quitarles y tenemos que redistribuir. Eso es fundamental y por lo tanto entiende también que la libertad produce desigualdades, porque si tú eres libre de trabajar y hacer con tu vida lo que quieras, pues unos van a trabajar más que otros van a estudiar más que otros y además tienen esas diferencias biológicas que también van a ayudar a eso. Entonces a mí me gusta el término derecha, creo que es correcto y creo que es muy eficiente sobre todo para cuando la gente no entiende de política y para ubicarlos un poco. Y no creo que haya ningún problema en uno decir que es libertario y que es de derecha y en que uno es libertario y es conservador. De hecho, Rothbard, por ejemplo,
al que muchos libertarios citan en la parte económica, pero que no han leído ni siquiera sus cuestiones en la parte social, Rothbard decía que un verdadero libertario era conservador, que los verdaderos libertarios debían ser conservadores, eso por lo que mencionaba anteriormente, de que una sociedad que no mantenga ciertos valores es una sociedad que en el tiempo no va a mantener ni la libertad ni la prosperidad. Entonces, como yo no quiero simplemente que un país sea próspero hoy ya, sino que eso se mantenga y que sea libre, que se mantenga también en libertad, pues entonces quiero que se promuevan ciertos valores y por lo tanto yo iría a un plano más allá, diría yo soy libertario y conservador porque quiero que esa libertad se mantenga además. ¿Cómo sería o cómo se llamaría esa perfecta unión entre los liberales y conservadores? Pues eso es lo que Rothbard llama paleolibertario, ¿no? Un paleolibertario es un libertario que entiende, pues que aboga por la libertad en lo económico y también por la libertad. No es que nosotros los paleolibertarios no estemos de acuerdo con las libertades individuales, no. Es que creemos que hay que tener ciertos valores en una sociedad y que una sociedad debe ser en lo social conservadora y de nuevo, no, eso no se hace prohibiendo, sino que se hace todo lo contrario, evitando la intromisión del Estado. Es decir, ¿por qué se destruye la familia y por qué ahora vemos las familias vueltas una a nada? Yo te puedo mencionar acá un montón de políticas y eso da para un montón de conversaciones súper interesantes. Por ejemplo, estas políticas de subsidiar, de dar universidad gratis a los jóvenes. Cuando un joven tiene universidad gratis y no tiene que depender de sus papás y no tiene ahí quien lo esté castigando cuando hace las cosas mal, quien lo esté dirigiendo, quien le esté diciendo esto no está bien. Si no haces esto, si no te portas bien, te voy a echar de la casa y no te va a pagar la universidad, pues ese joven es probable que se desvíe y que, bueno, que en la juventud haga ciertas cosas que no debía hacer y que eventualmente pueda caer incluso en una drogadicción o algo así, ¿no? Si no hubiera este tipo de políticas como universidades gratis, los jóvenes tendrían que seguir hasta alta edad, pues, o trabajando para ellos pagarse y siendo juiciosos y decentes y aportando y pudiendo ellos pagarse su propia universidad o estar bajo el amparo de sus padres, que en general los padres quieren lo mejor para sus hijos y los van a cuidar. Entonces, políticas como esta del Estado, sobre todo estamos hablando del estado de bienestar, lo que hace es destruir eso que los conservadores queremos. Y esa es una lucha que yo incluso tengo con muchos conservadores que no entienden. Hay conservadores que me dicen a mí, no, es que el Estado es el que ayuda. No, no, el Estado no ayuda a mantener esos valores, ni a profundizarlos, ni a hacerlos fuertes. Contrario a eso, el Estado es el enemigo. Pero sí hay conservadores y esto viene de una tradición pues muy antigua, por favor, o sea, esta gente que dice que la Iglesia Católica es el enemigo de los liberales y los libertarios, tal vez sería bueno que leyeran a los escolásticos, a la escuela de Salamanca, que se dieran cuenta de que los sacerdotes han hecho la Iglesia Católica ha hecho un aporte muy valioso, incluso si le preguntas al profesor Huerta de Soto te va a decir que la Escuela Austriaca de Economía nace de los escolásticos. Entonces, todas estas cosas son fundamentales y es fundamental que muchos de los que critican sepan que hay varias líneas de conservadores y que sepan que hay conservadores que vemos el Estado como un enemigo y como el peor enemigo de los conservadores en tanto que daña a la familia y en tanto que pervierte a la gente. Sí, no solo a la Iglesia Católica Romana, sino también los propios protestantes. Porque luego de la Reforma Protestante vimos cómo pensadores como Calvino incidieron en el norte de Europa y llevaron a desarrollar un sistema de seguro social, un sistema de educación mucho más adecuado para la realidad de esos países como tal. Yo no soy católico romano, pero de igual forma respeto y resalto los aportes que le han hecho de manera significativa a la sociedad en sí. Vanessa, una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos políticos que se nos presentan hoy en día a nosotros? Porque bueno, ahí yo leí el libro de Axel Kaiser, La fatal ignorancia, y básicamente vemos toda una derecha anoréxica en cuanto a lo cultural. Ciertamente la izquierda
nos está ganando la batalla en la parte cultural, porque bueno, hemos visto líderes de derecha que tan pronto llegan al poder, se olvidan de esa transformación cultural que se hace necesaria para en sí, asimismo promover los cambios políticos, los cambios económicos. Por eso yo siempre insisto en un grupo que estamos formando acá en mi país, se llama Instituto LIFA, Instituto Libertad y Familia, precisamente para diseñar soluciones en cuanto a la vida, la familia, la propiedad privada, la libertad. Y yo les digo a los chicos, bueno, queremos pretender un cambio en la economía, un cambio en la política, pero está la parte cultural. La parte cultural es lo más importante para lograr así transformaciones de la índole política, la índole económica. Entonces, si te pregunto, ¿cuáles son los desafíos que se nos presentan hoy en día para dar la batalla cultural también? Bueno, yo en eso creo que hay que trabajar en las dos vías, ¿sabes? Porque hay un problema práctico del cual también Rothbard hablaba mucho y tiene bastantes cuestiones al respecto que vale la pena que la gente que quiera entrar en política lea. Yo recuerdo, bueno, eso me ha pasado en un par de ocasiones que me invitan a hablar sobre populismo y todos hablan mal de populismo y ya sabes, toda esta populismo malo, capitalismo bueno y toda esta frase que le gusta tanto a muchos libertarios. Y yo digo, hay que hacer un populismo libertario. El populismo es una estrategia comunicativa y una estrategia se puede utilizar para algo bueno o para algo malo. El populismo no es mentir, el populismo no es lo mismo que demagogia. Sería bueno que leyeran sobre teoría del populismo. Y si nos vamos a hacer cambios reales en una sociedad, resulta que, claro, la parte cultural es muy importante y es de lo que a mí más me gusta hablar y siempre estoy pendiente de eso, pero la parte política también es muy importante. Te voy a explicar por qué, y esto también lo mencionaba Rothbard cuando hablaba del populismo libertario. Mm, puede suceder que una sociedad tenga ciertas ideas y quiera ciertas cosas que sean correctas y que voy a utilizar el término izquierda-derecha de nuevo porque es lo más fácil, que estén, digamos, a la derecha. Pero a pesar de que esa sociedad tenga una mayoría que quiera eso, puede suceder que en el poder todos los libertarios entendemos el poder y a los políticos un poco desde la teoría de delincuentes que cogen el poder y nos tienen amarrados, ¿no? Y entonces que haya gente en el poder que simplemente no le interese eso. A la práctica, por ejemplo, en Colombia, la gente votó por Iván Duque porque creyeron que Iván Duque iba a ser Álvaro Uribe y que iba a bombardear a todos los guerrilleros. Entonces, en Colombia, en el plebiscito donde se le dijo no a la paz, la mayoría de los colombianos lo que expresaron ahí es que querían combate frontal contra la guerrilla. A pesar de que la mayoría en Colombia quiere eso, eso no pasa. ¿Por qué? Bueno, porque en el gobierno hay un partido y un líder que es muy tibio, que no tiene los pantalones para hacerlo, que su ideología no le da, no quiero especular sobre cuáles son las razones, pero no lo hace. El caso es que el cambio cultural es muy importante, hay que hacerlo, hay que trabajar en eso, es fundamental, pero también hay que trabajar en política, porque si tenemos un poder atrapado, capturado por unos delincuentes, por gente que no entiende, por gente que no quiere hacer los cambios, no importa que haya mucha gente que quiere. Entonces, hay que trabajar en cultura, pero sin olvidar la parte política. Yo sí creo que nos tenemos que meter en política y eso implica que empecemos a ser prácticos, que entendamos cómo funciona la política, que entendamos cómo hacen campaña los políticos. Van a los lugares donde hay posibles votantes, les preguntan ellos qué necesidades tienen, qué quisieran y ven cómo los pueden ayudar. Eso no está en contravía de nuestros principios libertarios. Yo recuerdo alguna vez que en una campaña un político amigo por el que yo estaba, pues bueno, estaba muy cercana a él, estábamos como en el centro donde hay esos locales de venta pequeños donde se venden cosas baratas y la queja de todos era, hay muchos chinos que están trayendo cosas chinas muy baratas. Usted nos tiene que prometer que hay que frenar la importación de productos chinos y que hay que sacar a estos chinos. Este hombre me dice a mí, bueno, ¿cuál es la solución acá? Era un hombre que por supuesto estaba entendiendo estas cosas, que entendía que bloquear es malo porque entonces la gente pobre que compra esos productos baratos se va a ver perjudicada, pero que no veía en ese momento la solución y que hubiera podido ceder muy fácilmente a decirles, claro, yo por sus votos les prometo que le vamos a hacer la guerra a los chinos. Yo lo que le dije fue, bueno,
bajémosle los impuestos, promételes que les va a bajar los impuestos, que usted va a hacer que ellos puedan ser competitivos. Si usted le baja los impuestos a estos señores, ¿cuánto no van a poder competir? ¿Cuánta ganancia más no van a poder tener? ¿Cuánto no van a poder bajar su precio? Lo que tenemos que hacer es eso, ofrecer soluciones reales, no querer que la gente se acomode a nosotros, sino nosotros acomodarnos a la gente, porque es que la política no va a cambiar porque nosotros salgamos en un discurso completamente elevado, hablando de que los impuestos son malos y de que el capitalismo es bueno y de que el populismo malo y todas esas frases que repetimos una y otra vez los libertarios, pero que no tienen nada que ver con las necesidades puntuales y de la vida diaria de las personas. Entonces hay que jugar el juego que juegan ellos y hay que meternos también en la política. Mira, nos queda 1 minuto 50 segundos, así que te voy a hacer preguntas puntuales, ¿sí o no? Ok. ¿Te parece? ¿Te parece? Claro, claro. Ok, legalización de las drogas. Depende. Legalización del aborto. No. Legalización del matrimonio gay. El matrimonio tiene que ser ilegal para heterosexuales y para homosexuales porque tiene que ser una cuestión de iglesia y no de Estado. Legalización de la adopción homoparental. La adopción igual tiene que ser algo de cuestión privada y no de cuestión estatal. Ok, bien. ¿Algún referente político de derecha en América Latina? En América Latina, bueno, en América Latina, Agustín, pero aprovecho para recomendarles a un señor español que tienen que leer todos, que se llama José Contreras. Él tiene un libro que se llama En defensa del liberalismo conservador. A él lo tienen que leer, es español, pero léanlo. Sí. Y bueno, Vanessa, para mí es un honor, un placer de verdad que tú hayas compartido ideas conmigo en el día de hoy. Y nada, de verdad, eres una gran referente en América Latina. No, muchísimas gracias a ti, un abrazo y un saludo a todos los que nos vieron. Y nada, el video lo voy a subir a YouTube. Tan pronto terminemos, lo voy a descargar y lo voy a editar. Perfecto, muchas gracias, un abrazo, bye. Igualmente, bye. Y gracias a todos por conectarse.